Punto 2. Cierta masa de gas ocupa un determinado volumen en condiciones normales de presión y temperatura. Inciso A. Calcular a qué temperatura debe calentarse para duplicar su volumen a presión constante. Inciso B. La presión que ejerce si se duplica el volumen manteniendo la temperatura. Primero vamos a ver qué son las condiciones normales de presión y temperatura de un gas. Cuando un gas se encuentra en estas condiciones, se dice que tiene una presión de una atmósfera, una temperatura de 273 grados Kelvin o 73 grados centígrados y un volumen de 22,4 litros. Analicemos la temperatura. La temperatura nos las pueden dar en muchas unidades. Acá, cuando trabajamos con gases, las podemos tener en grados centígrados o en kelvins. Podemos pasar de grados centígrados a Kelvin y de Kelvin a grados centígrados. Vamos a especificar que 0 grados centígrados es equivalente a decir 273 grados Kelvin. Por ejemplo, si tuviéramos 20 grados centígrados, para pasar a grados Kelvin lo que tendríamos que hacer es sumar. Acá le vamos a poner temperatura en grados centígrados y la temperatura en Kelvin. Vamos a sumar 20 grados centígrados más 273 grados centígrados. Nos va a dar la temperatura en Kelvin. 273 más 20 igual a 293 Kelvin. Si tuviéramos que pasar de Kelvin a grados centígrados, hacemos la diferencia. Por ejemplo, queremos expresar de nuevo esta temperatura en grados centígrados. Lo que hacemos es 293 Kelvin menos 273 Kelvin. 293 menos 273 igual a 20 grados centígrados. Como vemos, son equivalentes. Pero para gases ideales siempre tenemos que trabajar con la temperatura en Kelvin. Vamos a hacer el inciso A, que nos dicen que calculemos la temperatura a la que debe calentarse para duplicar su volumen a presión constante. Acá hacemos uso, el primer dato que tenemos es que el volumen 2 es 2 veces el volumen 1. Vamos a utilizar la ley de Charles-Gay-Lussac porque el problema nos dice que es a presión constante. Siempre que nos digan que es a presión constante utilizamos Charles-Gay-Lussac. ¿Qué nos decía Charles-Gay-Lussac? Que había que mantener una relación entre volumen dividido temperatura igual a constante. Suponemos que tenemos una olla a presión que tiene un gas. Esta olla va a tener acá un peso que es lo que le está haciendo la presión. Este va a ser el estado 1. Acá vamos a tener un gas que va a estar a una temperatura 1 y a un volumen 1, también a una presión 1. Lo que sucede en el problema es que se duplica el volumen, es decir, la misma olla en vez de estar a este volumen que vemos acá, va a pasar a duplicarse, o sea, vemos que se incrementa el tamaño. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Que lo que cambia es la temperatura y el volumen y que la presión se mantiene constante, o sea, la presión 2 va a ser igual a la presión 1. Esta tapita de acá no está haciendo más fuerza. La única forma que se duplique el volumen es que se le aumente la temperatura acá para que esto pueda subir. Por lo tanto, de ahí viene la ecuación de Charles-Gay-Lussac que nos dice que la relación de volumen sobre temperatura se tiene que mantener constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si se eleva el volumen, también se tiene que elevar la temperatura, ya que si el volumen se eleva y la temperatura no se eleva, este valor va a ser mayor. Y lo que buscamos es que se mantenga constante. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Volumen 1 sobre temperatura 1 tiene que ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Porque si cambiamos el volumen de acá, vamos a tener que encontrar qué temperatura cambió para que la relación se mantenga constante. Bien, el problema ya nos está... Entonces lo que tenemos que encontrar es la temperatura 2. ¿Por qué? Porque el volumen 1 ya lo conocemos, decíamos que era 22,4 litros. La temperatura 1, 273 Kelvin. Y el volumen 2 nos dicen que es el doble del volumen 1. Entonces, como el volumen 1 es 22,4 litros, el volumen 2 va a ser 2 por volumen 1. 2 por 22,4 litros igual a 44,8 litros. Vamos a despejar la temperatura 2 de esta ecuación, que es lo que nos pide el problema. Vamos a pasar multiplicando temperatura 2 para el otro lado. Nos queda temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2. Lo que vamos a hacer ahora es pasar volumen 1 dividiendo para acá abajo y temperatura 1 multiplicando para allá arriba. Y nos queda esta expresión. Temperatura 2 igual a volumen 2 sobre volumen 1 por temperatura 1.
Volumen 2 dijimos que era 48,4 litros, volumen 1 22,4 litros y la temperatura 1 273 Kelvin. Litros con litros se simplifican y nos queda 44,8 dividido 22,4 por 273 Kelvin igual a 546 Kelvin. Como está expresado acá, podemos expresarlo en Kelvin o en grados centígrados. Recordemos que para pasar a grados centígrados había que restar 546 menos 273 kelvins. Y todo esto nos iba a dar la expresión en grados centígrados, que es 273 grados centígrados. Ahora podemos pasar al inciso B. En el inciso B nos pedía la presión que ejerce si se duplica el volumen manteniendo la temperatura constante. Analicemos. Tenemos la misma olla a presión en dos situaciones distintas. Acá vamos a tener una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Va a estar a esta altura el volumen 1. Lo que dice el problema es que ahora se duplica el volumen, o sea, se llega a este volumen 2, pero manteniendo la temperatura constante, es decir, que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1. La única forma de que se duplique el volumen es que haya menos fuerzas, es decir, es que haya menor presión. Lo que nos pide el problema es que encontremos cuánto vale la presión 2. Entonces, como la temperatura se mantiene constante, utilizamos la ley de Boyle. Boyle nos decía que la relación presión por volumen se mantiene constante. Es decir, si aumenta la presión, disminuye el volumen, y si aumenta el volumen, disminuye la presión. Acá tenemos la ecuación de Boyle, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. En condiciones normales de presión y temperatura, como vimos, volumen 1 es 22,4 litros, presión 1 en una atmósfera, y volumen 2 nos dicen que es 2 veces el volumen 1. Nos queda multiplicar 2 por 22,4 litros igual a 44,8 litros como habíamos sacado en el inciso A. Despejamos la presión 2, que es lo que nos pide el problema, pasamos B2 para el otro lado dividiendo y nos queda presión 2 igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Reemplazamos valores y nos queda presión 1, una atmósfera, por volumen 1 22,4 litros sobre volumen 2 que es 44,8 litros. Todo esto dividimos litro sobre litro y nos queda 0,5 atmósferas. Por lo tanto, la presión necesaria para que el volumen se duplique tiene que ser de 0,5 atmósferas. Como vemos, la presión 2 es menor a la presión 1 y esto tiene todo el sentido del mundo, ya que para que el gas pueda aumentar su volumen hay que disminuir la fuerza que hay sobre el gas.